Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenido, Pastor Domingo Hernández, a otra célula más. Ahora vamos a hablar de la célula de las promesas. Esta es la célula que vamos a iniciar y queremos llevarlos también a un conocimiento grato y para que ustedes se enseñen también con denuedo, con amor. Otra vez, volvemos a repetir, bajo el principio de Emaús. ¿Cuál es el principio de Emaús? Que ardía el corazón. A que les arda el corazón. Cuando ¿verdad? Jesús habla y ¿verdad? enseña. Exactamente. Y acuérdense que nosotros estamos todo esto, no se les pase, que todo lo hacemos con base en teología bíblica. Así que estamos retomando el punto, aclarándolo, reforzándolo. Nosotros utilizamos teología bíblica. Teología bíblica significa que nace en la Biblia y termina en la Biblia. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre profecías y promesas? ¿Cómo se conjuga una con la otra? ¿Cuándo empiezan las profecías? ¿Hasta dónde los llevan? Y las promesas, ¿desde cuándo empiezan y hasta cuándo van a seguir existiendo? Se ha confundido un poquito a través de los pactos. Dice de Dios que más que nada los pactos se hicieron para dar promesas, aunque hablando de los últimos pactos, dice que con mejores promesas, porque los otros estaban basados más que nada en cosas condicionadas o en profecías, ¿verdad? Y en profetas, en personas, en la ley, en las normas, todo eso estaba dado, ¿verdad? Se acuerda muy bien el pueblo griego y pueblo hebreo, los pueblos que circundaron esa región, eran con base en deidades, en personalidades, en patriarcas, y en el pueblo hebreo profetas también incluidos. Pero resulta que cuando ya Dios dice, ahora voy a basar un pacto en promesas, es interesante saber la diferencia. Vamos diciendo que la profecía tenía que ver con un estadio, con una parte de la existencia. Un acontecimiento. Con un acontecimiento, ¿verdad? En que iba a venir algo, producto ya sea de una enseñanza o producto de un devenir de la necesidad o de lo que Dios tenía en su propósito. Acuérdate que vivían también bajo un régimen completamente teocrático. Entonces, eran con base en lo que Dios decía, por eso eran con base en profecías. Entonces, hacía llegar Dios a través del profeta cuál era su realidad. Entonces, llegaba al pueblo como una observancia de Dios. Ahora, la promesa cambia. La promesa, según inclusive lo que dice la palabra, es que la promesa significa poner un estadio de realidad. Es decir, la promesa nos lleva a realidades. Y promesa nada menos significa que en promesa hay un pacto de hacer algo a favor. ¿Verdad? Normalmente es lo que la Biblia dice. O sea, si ustedes van a los contextos de los lenguajes originales, ustedes van a encontrar la palabra promesa y la palabra también en hebreo, en griego, que promesa significa decir algo para cumplirlo. Entonces, si Dios decía ahora algo, es porque lo iba a cumplir. Es decir, las profecías, ¿sabes tú que las profecías podían tener o no un cumplimiento? O el tiempo podría estar en diferente manera. ¿Sí me explico? Hay profecías que ocurrieron mucho tiempo después. Ya hay profecías que se iban a cumplir si continuaban
los que estaban recibiendo por la profecía un mensaje Así es. para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Ujú. De lo contrario, pues lo que se estaba profetizando se iba a cumplir. En el caso de Nínive, con Jonás, Sí, y Jonás dijo, esto va a ser destruido en 40 días. sí, Dios dijo que iba a ser destruido, pero se arrepintieron y Dios no los destruyó. Así es. Y era una profecía que traía unas consecuencias, así es. pero que se detuvo. Se detuvo, fue condicionada. Exactamente. En cambio, por ejemplo, cuando en griego se menciona la palabra evangelía, también viene la palabra angelía, que es un derivado, y la palabra evangelión, ¿de qué te da idea? De una promesa, esa realidad en lo que Dios hace. De allí donde vamos a nosotros a basar el conocimiento de las promesas para esta célula, ¿verdad? Entonces, Él prometió una ayuda, como por ejemplo dice la intermediación de los ángeles. Los ángeles eran intermediarios para el propósito, para el provecho de nosotros. Pero cuando esa palabra se deriva a evangelión, ¿ahora qué significa? Sí, eso ya es buenas noticias ¿De qué? de salvación de Cristo que iba a venir a salvarnos. A salvar a nada menos, y eso era dado en promesas. Cuando ya el apóstol Pablo define esto muy bien en sus cartas, entonces dice que lo hace con mejores promesas, que las otras promesas iban a pasar y que el cumplimiento de esas promesas ahora estaban dadas en lo que Dios establecía para sus hijos el día de hoy, incluyendo, inclusive de acuerdo al apóstol Pablo, aún cómo se portaran, siendo pecadores, ¿verdad? Está basado no en una profecía dada de lo que iba a ser Dios, sino en promesas de Dios. Así es que hay momentos en que nosotros podemos confundir la profecía con la promesa, pero en el nuevo pacto a los judíos y en el pacto de gracia a los gentiles, ¿qué es lo que prevalece? Bueno, ¿Es una profecía bueno, o es una promesa? básicamente es una promesa. Una promesa que se manifiesta en Jesús. Porque evangelios son buenas noticias de gran gozo que ha nacido hoy un Salvador. Y dice Pablo a los Gálatas que Abraham, 400 años antes de que el pueblo hebreo naciera ya como nación en Egipto para ser liberados, Dios evangelizó a Abraham, que era un gentil. Sí. Lo evangelizó y eso después llega a todas las naciones. Precisamente Dios lo hace así, porque iba a venir un proceso. Sí. Y esa evangelización tenía que ver con promesa. Es una promesa. Promesa es algo que Dios lo relacionaba con algo bueno, con algo deseable. Exactamente. En cambio, por ejemplo, las profecías a veces eran con destrucciones, con enseñanzas duras, como imagínate la profecía de Isaías, la profecía de Jeremías, contra que iban a ir a Babilonia, iban a ir de esclavos 70 años, ¿verdad? ¿Y qué les decía Jeremías? Van a tener que ir, y van a ir, y fueron, ¿verdad? Así es que, pero ahora, en cambio, el evangelio basado en promesas, que es lo que dijo Dios. No, dijo que lo hizo por juramento. Y no por otro, sino por él mismo. Juró sobre sí mismo. Y estaba hablando de lo que le dijo Abraham. O sea que si Dios juró por él mismo que eso se iba a cumplir en las promesas, eso no puede quitar nadie. Así es. Porque la evangelización tiene que ver con las buenas noticias de gran gozo, de que ha venido un Salvador. O sea, un Dios que salva eternamente. Eternamente e incondicionalmente. E incondicionalmente. Esa es promesa. Porque está basada en los pactos. Los pactos bilaterales, o sea, si haces esto, o si, por ejemplo, ¿qué sucede cuando las personas enseñan o revuelven los pactos? Se van a pactos, será si haces, o si está sujeto a la ley, está sujeto a normas. Esos serían pactos condicionales. En cambio, el nuevo pacto y el evangelio está basado en ¿qué? En promesa. En que Dios iba a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Salvarnos aunque estuviéramos en pecados. Sí, por eso es que tristemente hay muchos Es un pacto unilateral dentro del mundo cristiano que no entienden lo que Jesús le dijo a Zaqueo ahí en su casa. La salvación ha venido aquí a esta casa. Así es. Porque yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, una cosa, si algo está perdido, lo que está perdido no se encuentra a sí mismo. Sí es. Tiene que venir alguien a encontrarlo. Sí es. Y en este caso eso perdido lo encontró el que vino a buscarlo y ya lo salvó del estatus de perdición. Así es. No, el perdido hizo nada para no es. Porque la salvación... Por eso son pactos unilaterales. Exactamente. ¿Verdad? Y si son unilaterales, son incondicionales. No se porque entiende. están basados, dice, en promesas.
¿verdad? Yo también no quiero que se confundan, ¿verdad? Puede haber condicionamiento, sí, claro, puede haber condicionamiento. Tú vives aquí bajo leyes que te condicionan. Tienes leyes de tránsito, ¿verdad? Leyes civiles, leyes mercantiles, impuestos, y de luego estás sujeto a que pagues, ¿verdad? Y si no pagas, pues hay una condición. Yo inclusive pongo un ejemplo, Domingo, que un padre le puede decir a su hijo, hijo, yo te presto el carro si cumples con las leyes de tránsito, ¿verdad? Y si cumples con las leyes de tránsito vas a tener el carro, pero no cumples con el carro, no te puedo dar el carro porque no tienes seguridad. Y podríamos decir que es una condicionalidad correcta, ¿verdad? Decirle al hijo, tú cumples, te presto el carro, no cumples, no te puedo dar el carro porque no hay seguridad. Ahora, yo también pongo el otro ejemplo. Imaginemos a un padre que te da tarjeta de crédito y te dice, mira, esa tarjeta de débito necesita un password y ya te la doy, aquí está. Pero sabes una cosa, debes de cumplir con ciertos estatutos y con ciertas cosas que yo te voy a decir, y si no, no te voy a dar el password. Así es que, te puedes ir, llévate la tarjeta. Hay otro padre, te cambio el escenario. Hay otro padre que te entrega la tarjeta y te dice, mira hijo, esta es la tarjeta y este es el password. O sea, la clave de la tarjeta. Ahora bien, hijo, yo quiero que la utilices sabiamente, ¿verdad? Y quiero que lo utilices bien, pero yo quiero que estés protegido por si algo te sucede y quiero que tengas lo que tú necesites y que pagues con eso tus gastos de tus estudios o de tu... Pero aquí está y te da el paso. ¿Cuál de las dos cosas realmente es la que hizo Cristo? La tercera. Te dio la tarjeta junto con el password. Todo. Porque dice la Biblia que nos dio vida juntamente con Cristo cuando él estábamos como Muertos en delitos y pecados. Entonces dice, lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. Inclusive no piden porque no piden, pero pidan en el nombre en mi nombre. Ese es el password, por cierto, ¿verdad? Que se los hacemos partidario a ellos, ¿no? En el nombre, dice, de Cristo. Quiere decir, y ustedes pidan y se les dará. Y fíjate, sin tomar en cuenta lo que hayas hecho, Él te va a dar porque Él lo prometió dar. Pero lo interesante, Domingo, es que nos dio el password de su tarjeta y nos dio un banco que tiene poquitos créditos ahí, cualquier cosa de crédito. Bueno, fíjate que... O tiene un crédito ilimitado. Sí, como decimos que todo es bíblico aquí, no ponemos conjeturas, aunque a veces sacamos algunos ejemplos y enseñanzas que se pueden aplicar, unas analogías muy bonitas. Pero bíblicamente, Dios no mezcla un sí con un no. No. Dios si te dice sí, es sí. Ahorita lo vemos. Dice no, es no. Es no. Pero no dice sí y no. No se vuelve. Y Pablo lo escribe en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, que todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Y Él dice sí. Y nosotros lo único que decimos, así sea. Amén, ¿verdad? Esas son promesas, basado en promesas. Yo quiero leerte algo, así como nos gusta hacerlo, ¿verdad? Exactamente en qué basó su promesa. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tiene a nadie superior por quien jurar, dice la Biblia, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone el punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, lo que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces sigue, concluye Pablo, dice, ahora pues lleguémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar ¿qué? Oportuno socorro. Por esto, porque su promesa es inmutable. Sí. ¿Verdad? Aquí está.
Entonces dice, ¿cómo podríamos tener una esperanza donde ancláramos nuestra alma si no tuviéramos una promesa inmutable? O sea, que la que Él nos dio no lo puede apartar. Lo que Él ya te dio, te lo dio. No es un no y un sí. No es juntos. un no y un sí. Es un sí. Tú eres salvo, Él te dio la salvación. ¿Vas a desconfiar? Entonces sería mutable, ¿verdad? No es. Por eso empezamos con la célula y les recomendamos a veces que las vean en orden. No siempre, pero a veces, ¿verdad? Que hablamos de lo que Dios es incondicional, de incondicionalidad. Que Dios. fíjate, apóstol, pastor, profesor, cuando se predica sobre las promesas y la salvación, hay una mezcla de interpretación. Sí. Unos dicen que salvo para siempre, nunca te pierde. Otros dicen salvo, ya lo que te dé la gana, que te vas a salvar de todas maneras. Aquí no estamos nosotros en una posición definida con relación a que no te vas a perder, haz lo que te dé la gana. No, aquí lo que queremos es que tengas confianza Sí es. y estés seguro, como dice Pablo, y tú al estar certero, cierto, seguro y confiado en lo que Dios has hecho, tú vivas en un reposo, que lo que Dios hizo. ¿Y eso es prueba de tu fe? Es prueba de lo que Dios te da, Si ¿verdad? Dios lo hizo, tranquilo, reposa. Reposa. No te pongas a investigar a ver si me pierdo o no me pierdo, si llego o no llego. Ya Él lo hizo. Pues Sí. reposa ahí. Que es lo que la célula tiene que enseñarle al mundo que está alrededor tuyo cuando tú lo traigas. Que vas a venir con alguien que no sabe que Jesucristo hizo todo para salvar. Él es la realidad Él de es las la promesas de Dios, ¿no? A salvarnos como pecadores, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlos con unos versículos también. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza, dice, un pacto superior. Pablo, Timoteo, en segunda carta a Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo. ¿Y por qué no termino con lo que tú empezaste? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Qué tremendo. Esas son promesas, ¿verdad? Y te las hemos compartido para que las goces, para que las aprendas, las tengas bien en tu conciencia y para que las enseñes, ¿verdad? Así es que yo quiero que ustedes hayan sacado una muy buena enseñanza de esto, pero que también les arda su corazón. Así que, Domingo, ¿quisieras despedirlos? Bueno, nos despedimos hasta la próxima reunión de células. Y hoy el pastor, apóstol, aquí el doctor Héctor Vidal, tu servidor, al estudiar este tema y al repasarlo y al presentarlo, sentimos que el corazón arde de alegría en saber que tú ahí sentado, escuchando y mirando lo que estamos diciendo, estás sintiendo un cambio hacia a ese Dios de promesas Sí. que te hace sentir seguro, cierto y confiado. Amén.